Ok, chicas, buenas tardes. Espero que se encuentren súper bien. Ahora sí vamos a ir iniciando con lo que sería la última clase del módulo 2 de estadística de la ruta formativa Control y Aseguramiento de la Calidad Industrial. Voy a iniciar felicitándolos por estar acá, por haber con esta semana y con este examen haber concluido un módulo más. Ya falta poquito, ya esperaría que ustedes mismos vayan viendo sus avances con respecto al módulo, con respecto a sus trabajos, a su vida personal. Recordarles nada más como algo muy importante es que, chicos, ustedes todas las semanas tienen exámenes y son obligatorios. Yo no he dicho que algún examen no sea obligatorio y sea nada más porque se quiere. Lo único que he dicho que tal vez pueda generar confusiones, que no me parecería, porque también lo aclaro muy bien, es el form de satisfacción respecto a su profesora, que ese no es obligatorio, pero pues siempre los especifico, ¿verdad? Entonces, como para que no hayan confusiones. Posiblemente la próxima semana, que ya arranquemos módulo 3, les vaya a estar mandando otro para ver si todo va bien, si quieren mejorar algo más, si respondieron el otro, si han sido escuchados, si se han sentido escuchados por mí, etcétera, etcétera. Pero sí, entonces buenas tardes, espero que estos 2 días que llevamos de la semana hayan sido sumamente provechosos para ustedes, que se encuentren súper bien y pues felicidades. Entonces vamos a empezar la última clase de este módulo. Me avisan si ven mi pantalla, como siempre, ya saben. Vamos a ver. Ay, Dios, ya chunchurejé. No sé si la están viendo por ahí. Voy a esperar a que me cargue porque no me está cargando. Ok, perfecto, muchas gracias. Ya ahí vi que ya me han confirmado. Ok, entonces vamos a iniciar. No se asusten con el tema que vamos a ver hoy. Realmente es muy fácil y es nada más como de poner un poquito de atención. Vamos a verlo de dos maneras, lo que comúnmente se llama mano alzada y en una aplicación o por decirlo de alguna forma que se llama GeoGebra, que tal vez algunos ya lo han usado. Entonces, pues sí, no se asusten, tal vez si no entienden un método entiendan el otro. Ambos son válidos, funcionales. Y en todo caso, ya saben que si tienen alguna duda que tal vez quedó por ahí, pueden interrumpirme siempre, no es necesario que se esperen hasta que yo diga como alguna pregunta, no, en el momento en el que sale la pregunta, ahí me pueden decir. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo lo que sería distribución normal o distribución Z, tabla Z. Cuando se abra el módulo 4, o sea, ahora dentro de unas horas que ya vamos a estar disponibles, van a ver que van a encontrar una tabla de distribución Z como archivo adjunto del módulo. Esa tablita se las voy a enseñar yo aquí, se las voy a explicar, así que no van a tener por qué extrañarse. Para poder entrar a todo este tema de la distribución normal, que es como se llama, debemos saber primero qué es la desviación estándar. En estadística, frecuentemente se aplica más la raíz cuadrada de la varianza, a la cual se le llama desviación estándar, representándose por para la población y S para una muestra. La desviación estándar es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Denme un chancecito porque necesito la calculadora, pero no sé qué la hice. Si tienen la calculadora por ahí, también pueden irla a buscar y tenerla ahí a mano. Ok, entonces, vamos a ver esta formulita que viene acá, que al principio se ve súper extraña y uno no sabe ni lo que es, pero bueno, no pasa nada. Ok, para entender la distribución Z, debemos entender la distribución estándar, como les dije. Pero en resumen, esta desviación estándar es aquella variable de dispersión que me permite ver qué tan lejos o tan dispersos están los datos del valor promedio.
El promedio básicamente es lo que es lo que se toma en cuenta para hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ubicándonos en lo que sería esta formulita de acá. Creo que ahí ven lo que estoy rayando, si no me avisan. Esa es la fórmula de la desviación estándar. Ven que acá hay como una O como con un palito ahí raro. Bueno, esa O rara es lo que nos va a representar desviación estándar. Cuando la veamos en estos casos ya sabemos que estamos hablando de desviación estándar y se llama sigma, es una letra griega. Entonces, desviación estándar es igual a raíz cuadrada, que es la raíz cuadrada que ven aquí, la de siempre. Y ahora sí vamos a interiorizar en la fórmula. Sumatoria de, ya saben que sumatoria es esa E rara que hemos estado viendo todos estos módulos. Sumatoria de todos los datos menos promedio elevado a la 2 entre o dividido entre n, que n era número de datos. Entonces, ahora sí, se las voy a explicar de nuevo. Cuando hablamos de desviación estándar o vemos este símbolo de acá llamado sigma, o incluso para algunas personas esta S, que esa S significa desviación estándar, pero en inglés, lo que vamos a encontrar en la fórmula son dos partes, que tal vez esas dos partes se dividen. Entonces, la primera es la sumatoria de X, que recordemos que X es el dato, menos el promedio elevado a la 2. Esa sumatoria tal vez los puede confundir y yo lo que hago personalmente es como ignorarla por el momento, así, y concentrarme en lo que tengo ahí. Entonces, X, que sería el dato, menos el promedio de los datos elevado a la 2 dividido entre el número de datos. Entonces, para que esto no se quede solo en letras raras elevadas a números, vamos a ver este ejemplo que está acá. Tenemos esta serie de datos: 5, 8, 8, 11, 11, 11, 14, 16. Vamos a ver. Esa serie de datos es lo que tenemos acá representado y es exactamente la fórmula. Vamos a ver. Primero vamos a acomodar los datos de menor a mayor, si gustan, que igual es como ya los teníamos anteriormente, y los vamos a promediar. Entonces, el promedio de 5 más 8 más 8 más 11 más 11 más 11 más 14 más 16 entre 8, porque son 8 datos, es 10,5. Entonces, el promedio de ese conjunto de datos es 10,5. Hasta ahí ya tenemos este pedacito de aquí, ese promedio. Ahora vamos a averiguar todo el resto. Como les dije y como ya lo sabemos, X es el número o el dato que vayamos a utilizar. En este caso, X va a ser 5, va a ser 8, va a ser 8, va a ser 11, 11, 11, 14 y 16, que es lo que encontramos en esta columna de datos color verde. Entonces tenemos justamente esta parte de aquí, solo lo que está entre paréntesis. X, que como ven acá nos los dice, menos el promedio. Y el promedio recordamos que es 10,5. Entonces tenemos 5 menos 10,5, 8 menos 10,5, 11 menos 10,5, 14 menos 10,5 y 16 menos 10,5. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta operación no es la que vamos a poner en el paréntesis, sino que más bien vamos a poner directamente el resultado. Entonces, el resultado de 5 menos 10,5 es menos 5,5, perdón. El de 8 menos 10,5 es menos 2,5. El de 11 menos 10,5 es 0,5. El de 14 menos el promedio es 3,5 y el de 16 menos 10,5 es 5,5. Entonces, hasta el momento, como les dije, ya tenemos lo que está adentro del paréntesis. Y ahora, ¿qué nos indica la fórmula? Bueno, la fórmula nos indica que ese paréntesis debemos elevarlo a la 2. Y es exactamente lo que está pasando acá, en la columna en la cual los valores están en color azul. Tenemos menos 5,5 elevado a la 2, menos 2,5 elevado a la 2, 0,5 elevado a la 2, 3,5 elevado a la 2 y por último 5,5 elevado a la 2. Así es como tenemos esta partecita de acá, utilizando estas cuatro columnas. Ese es el procedimiento para sacar esa partecita de ahí.
Y ahora tenemos nuevamente los resultados. El resultado de menos 5,5 a la 2 vendría siendo 30,25. Y así sucesivamente con todos los que hayamos sacado. Ahora sí, aquí es donde le vamos a poner atención nuevamente a la sumatoria. Ya no la vamos a ignorar. Porque la sumatoria lo que nos está diciendo es lo siguiente. Sumatoria de la operación que acabamos de hacer, básicamente. Entonces, ¿cuál sería esa sumatoria? ¿Cuál sería ese total? Bueno, sería el total de esta partecita de aquí. Y esta partecita de aquí vendría siendo esto. Si sumamos lo que nos dio hacer la parte de arriba de la fórmula, nos va a dar 86. Y ese 86 es el número que vamos a poner para sustituir toda la parte de arriba de la fórmula. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Todo bien por esa parte? ¿Entendimos cómo se sacó? Ok, veo gente que no, veo gente que sí. Voy a volver a repetirlo para aquellos que tal vez se quedaron un poquito pegadillos. Ok, vamos a sacar la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber que para la desviación estándar utilizamos esta fórmula que está aquí. La desviación estándar puede ser representada por esta O como con un palito que se llama sigma o por una S, que esa S nace de desviación estándar pero en inglés. Una vez que sabemos esto, vamos a ver de qué se compone nuestra fórmula. Nuestra fórmula se compone de una raíz cuadrada que como que abarca la sumatoria de x menos promedio a la 2 dividido entre n. Para saber qué significa esto o qué números debo de usar en lugar de las letras, debemos saber qué significa cada letra. Entonces, la E rara que vemos al inicio, esta de acá, es sumatoria. X es el dato que yo voy a utilizar. No sabemos cuál es el dato, ¿verdad? Podemos usar cualquiera de los que están acá, que son los del ejemplo. X con una rayita arriba es el promedio. ¿Cuál promedio? El promedio de los datos del ejercicio. Y n, por último, es el número de datos. Entonces, primero despejemos las letritas. Tenemos x, que x puede ser 5, x puede ser 8, x puede ser 11, x puede ser 14 y x puede ser 16. Ahora, ¿cuál es el promedio? Sabemos que esos son todos nuestros datos. Entonces, tenemos que sacar el número de datos para poder sacar el promedio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. ¿Y cómo se sacaba el promedio? El promedio era la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Entonces, voy a hacerlo en la calculadora. Ponemos la fracción, que vendría siendo 5 más 8 más 8 más 11 más 11 más 11 más 14 más 16 entre 8 me da 10,5. Entonces, sumamos todos estos y lo dividimos entre n, que n es, repito, número de datos, 10,5. Hasta ahí ya tenemos las primeras tres letras, entre comillas, que aparecen. Entonces, vamos a ir usando uno por uno. ¿Por qué? Porque X no me va a englobar todos los datos. X me va a representar cada uno de los datos que yo tengo en el ejercicio. Entonces, el primer paso, como ven en la fórmula, es restarle a X el promedio. Entonces, como les mencioné, X va a ser 5, va a ser 8, va a ser 8, va a ser 11, va a ser 11, va a ser 11, va a ser 14 y va a ser 16. Entonces, a todos los números que yo tenga, les voy a restar el promedio. 5 menos 10,5, 8 menos 10,5, 8 nuevamente menos 10,5, 11 menos 10,5, así sucesivamente, 14 menos 10,5 y 16 menos 10,5. Ok, ya tengo una parte de lo que está dentro del paréntesis, pero como les dije, no vamos a poner esa operación, sino que vamos a poner ya el resultado. Entonces, esto no es lo que me va a quedar entre paréntesis, sino que más bien me va a quedar el resultado, o sea, esta partecita de aquí. 5 menos 10,5 es menos 5,5. 8 menos 10,5 es menos 2,5. 11 menos 10,5 es 0,5. 14 menos 10,5 es 3,5. Y 16 menos 10,5 es 5,5. Una vez que tenemos esto,
Ya sabemos que lo que sigue es elevarlo a la 2. Entonces, el resultado lo ponemos entre paréntesis y cada resultado o cada paréntesis lo elevamos a la 2. Entonces, menos 5,5 a la 2, menos 2,5 a la 2, 0,5 a la 2, 3,5 a la 2 y 5,5 a la 2. Ok, ya tenemos eso, ¿verdad? Ya hicimos esta primera partecita de aquí, pero ahora falta sacar los resultados de eso. Y uy, profe, pero ¿cómo sé yo cuánto es 5,5 elevado a la 2? Bueno, lo ponemos en la calculadora, así como está, no pasa nada. Le damos igual y ya nos va a dar el resultado. En este caso, el resultado de 5, perdón, de menos 5,5 elevado a la 2 es 30,25. Y así lo hacemos sucesivamente con todos los datos que tenemos. Cuando lleguemos a este punto, lo que vamos a hacer es sacar la sumatoria de esa operación que ya hicimos. ¿Cuál operación? Todo esto que está aquí. Todo lo que encontramos primeramente en paréntesis dentro de la fórmula. Entonces, sumamos todos estos datos, que son los resultados de nuestra parte de arriba de nuestra fórmula, y nos va a dar 86. Entonces, ahora sí, ven que aquí dice 86, básicamente es la parte de arriba de la fórmula. Entonces, nada más quitamos esto, lo sustituimos por el 86 y ya tenemos esa primera parte, y aquí va el 86. Entonces, ¿entendido ahora sí? Vamos apenas por la primera parte, ¿verdad? No hemos hecho lo de abajito. Ok, Diana, perfecto. Mariela, gracias. Entendidísimo, ajá. Madian, adelante. O no sé si fue como un dedazo. Ok, todo claro. Perfecto. Ahora, si esto fue como lo más complejillo, pero es ahí de ir agarrando la práctica, desmenuzando un poquito la fórmula, saber qué me representa cada cosa que hay ahí. Ahora, lo de abajo es súper fácil. ¿Por qué? Porque solo tenemos n. ¿Y qué significaba n? Alguno que me diga, por favor. Puede ponerlo en el chat, no es necesario que abra el micrófono. Diana, Es el número de datos. ok, gracias. Brian, creo que tenías la mano levantada también. Ok, creo que no. Entonces, Diana, Sí, es lo mismo en este caso en la población. ok, número de datos, perfecto. Tanto Diana como Brian como Yorela, si no me equivoco, que fue la que contestó en el chat, están en lo correcto. Así que felicidades, chicos. Súper bien. N es número de datos. Entonces, N vendría a representarme al final 8. ¿Por qué 8? Porque en este ejemplo, no en toda la vida, en este ejemplo tenemos 8 datos. Entonces, ven que aquí es como va avanzando la fórmula. Esto, haciendo la desviación estándar, es igual a raíz cuadrada de 86 entre 8. Raíz cuadrada de 86 entre 8 es igual a 10,75. Raíz cuadrada de 10,75. Y por último, la raíz cuadrada de 10,75 me equivale a 3,28. Lo que me está diciendo la desviación estándar de 3,28 es qué tan dispersos están los datos hacia un lado y hacia el otro. Por ejemplo, qué tan dispersos están hacia allá y hacia acá, de donde está el promedio, ¿verdad? El promedio es 10,5, entonces debe andar como por acá. Ahí más o menos. Entonces hacia acá y hacia acá. Eso es lo que nos está diciendo ese 3,28. Ok, continuando, ya que quedó claro este tema, vamos a ver la distribución normal. Una de las herramientas de mayor uso en las empresas es la utilización de la curva normal para describir situaciones donde podemos recopilar datos. Esto nos permite tomar decisiones que vayan a la par con las metas y objetivos de la organización. La tabla de la distribución normal presenta los valores de probabilidad para una variable estándar z con media igual a 0 y varianza igual a 1. Entonces, para la distribución normal vamos a utilizar esta formulita de acá que se ve abajo, que es z
igual a X menos esa U rara como con dos palitos es nu, es una letra griega también, igual que sigma, entre desviación estándar, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que de esa fórmula es básicamente lo que nosotros vamos a encontrar en la tabla. ¿Cuál tabla? Esta de acá, ya se las voy a presentar y me avisan si la logran ver. Vamos a ver, presentar otra ventana, compartir. Esta tablita de acá. Ahí voy a cerrar esto. Vamos a darle un chance, ajá. Si la logran ver, chicos. Me confirman con el micrófono, porfis, porque no puedo ver ahorita las manitas. Es una tabla como con muchos Sí, números. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, de esa fórmula es donde nosotros vamos a sacar z, o sea, es el valor que nosotros vamos a encontrar en esta tablita de acá, que ahorita se ve grandísima y súper compleja, pero ya van a ver que no es así y van a ver que es súper fácil. Entonces, sigamos con la presentación. Déjenme devolverme nada más para presentar la otra ventana, que sería la presentación. Ok, continuamos entonces. Tenemos que eh, vamos a tener, al igual que la desviación estándar, letras o símbolos raros que se nos pueden confundir. Pero para eso debemos saber qué significa cada uno. Entonces, Z es el valor a obtener. X es el dato o el valor variable, ¿verdad? Exactamente igual al anterior. New, que es el valor de de la media propuesta. Puede ser promedio, media o valor central. Eso siempre se los voy a dar yo, ¿verdad? Y por último, desviación estándar o sigma, que es el valor de la desviación estándar. Entonces, las propiedades. La forma de la campana de Gauss depende de los parámetros nu y sigma. Esto es básicamente que algún este, científico en su momento descubrió esta campana y pues así se llama la campana de Gauss. Y es esta que ustedes pueden ver aquí, que es como una montañita. Esta línea verde que hay en el centro significa que los valores de la moda, la mediana y el promedio van a ser iguales. Esto en palabras más claras es que al tener forma de campana en el puro centro van a haber dos parámetros, el, el de la media y el de la desviación estándar. Y es extraño porque independientemente de lo que nosotros estemos trabajando, como nos dice el punto número 2, los valores de la moda, la mediana y el promedio van a ser iguales. Entonces, eso que quede claro. La curva normal es asintótica al eje X. ¿Qué es asintótica? Que no toca el eje. Por ejemplo, acá pueden ver, no sé si ven porque tal vez se les ve muy chiquitito, pero esta línea que conforma el final de la campana, la línea celeste, no toca el eje X, que es este eje de aquí abajito. Después, como último punto, tenemos que es simétrica con respecto a su media. Según esto, para este tipo de variables existe una probabilidad de un 50% de observar un dato mayor que la media y un 50% de observar un dato menor, que es esa división que les conté, ¿verdad? Que hay en el centro. Tenemos exactamente la misma probabilidad hacia adelante y hacia atrás. Independientemente de los datos que nosotros estemos trabajando, como les dije, la media es 0 y sigma será 1 al final. Entonces, vamos a seguir. Tenemos la distribución normal estándar. Podemos decir que el valor de z es la cantidad de desviación estándar a la que está distanciada la variable x del promedio. Si ustedes siguen estudiando estadística, se van a dar cuenta de que cuando se trabaja con producción, más que todo, la desviación estándar va a ser súper importante para determinar con qué porcentaje de datos estoy trabajando. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ir viendo por acá. Características de esta distribución normal estándar: no depende de ningún parámetro, su media es 0 y su desviación estándar es 1,
La curva es simétrica respecto al eje Y, tiene un máximo en el eje de Y tiene dos puntos de inflexión en Z1 y Z-1. Ok. La desviación estándar es como un espejito. Por eso casi siempre vamos a encontrar lo mismo de un lado a otro y por esto es también que, déjenme buscarlo, lo tenía por acá apuntado. Y por eso es también que nosotros vamos a lograr trabajar como con estos datos, como con estas probabilidades, porque básicamente al final es un espejo. Entonces, todo esto es como más teórico, toda esta parte es teórica, es importante, sí, pero ahora vamos a pasar un poco a la interpretación, a ver cómo es que estamos trabajando y cómo se hace. Cualquier serie de datos con cualquier medio y cualquier desviación estándar, mientras sea normal, la vamos a poder reflejar en la distribución Z, que es básicamente esto que ustedes ven por acá. Esto al final va a estar reflejado acá y de hecho acá vemos los parámetros. Vemos que la media o el medio es 0, como les dije, y tenemos los parámetros. Acá pueden ver arribita, debajo donde dice gráfica de distribución, que dice media 0 y desviación estándar 1. Entonces, si han estado un poco perdidos hasta aquí y dicen, no, la verdad es que no tengo ni la menor idea de lo que la profe está diciendo, no se preocupen porque creo que ya en esta parte vamos a poder entendernos más. Entonces, normalmente, y es súper importante, que es lo que les decía, es las empresas o más que todo el área de producción ve como sumamente importante la desviación estándar para poder determinar con qué porcentaje de datos estoy trabajando. Y se puede trabajar con varios grados de desviación estándar, por decirlo así. No sé si han escuchado acerca de 6 sigma, esto va por acá. Como pueden ver en el cuadrito de arriba dice una curva normal con un mu de 0 y un sigma del 1 pueden concentrar los datos de la siguiente forma. El primer grafiquito que tenemos por acá, la primera campana de Gauss, trabaja a 2 sigma, lo que significa que tenemos como un 68% de credibilidad en los datos. El más común o más utilizado por las empresas es aquel que trabaja con 4 sigma, lo que significa que estamos trabajando con un 95% de los datos. A veces en las empresas se presentan, no sé, muchos errores. Ustedes dicen, uy, sí, en mi empresa hay muchos errores de producción y normalmente es un 5%. Tal vez no sabemos los errores que son, pero son 5%. Entonces, podemos asumir que es porque se está trabajando con 4 sigma. Tenemos ahí un 5% de error normalmente. Después, cuando trabajamos con 6 sigma, que es el más perfecto, estamos trabajando con un 99% de credibilidad de los datos. Entonces significa que tenemos, incluso es menos de un 1%, porque es como 3, algo por millón, 3,4 si no me equivoco, como por parte de millón que vamos a tener como un error. Entonces, por ejemplo, que el millón de, no sé, botellas que se produzcan, 3,4 van a salir mal. Algo así. Entonces, podemos tener varias curvas normales con la misma cantidad de datos, mismo promedio, pero diferente desviación estándar, o sea, rango. ¿Qué era el rango? Se lo vimos en la clase pasada, si no me equivoco. No es necesario que me digan así, el rango es tal, o al menos cuál era la fórmula para determinar el rango, qué utilizábamos. O sí, ¿qué es el rango? También está fácil. ¿Alguien que me diga, por favor? Uh Si Ana levantó la mano, fue un dedazo. Si no saben, dedito abajo, ¿verdad? Pero sí ocupo que me den una respuesta.
Es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, Brian. Muchísimas gracias. El rango es lo que hay, exacto, es el recorrido de los datos que hay entre el dato mínimo y el dato máximo. O la diferencia, como bien era la fórmula, de dato máximo menos dato mínimo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Brian. Perfecto. Entonces, supongamos que estas cuatro campanas de Gauss que nosotros vemos aquí tienen 100 datos, todas, absolutamente todas las cuatro. Tenemos una que es como celeste, turquesa, otra verde, otra rosada y la más grande, como con un pico más elevado, es la azul. Ahora, les pregunto ya a ustedes, de acuerdo con lo que llevamos de materia, ¿cuál creerían que es la más indicada para tener como parámetro de producción? ¿O cuál es la mejor, básicamente? La celeste, la verde, la rosada o la azul. Y justifiquen su respuesta, por favor. A ver, ¿quién me responde? Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Más bien, muchas gracias por decírmelo. Suponiendo que todas estas mismas campanitas trabajan con los mismos datos, por ejemplo, 100, ¿cuál creen ustedes que es la más indicada para tener como parámetro de producción? O sea, si cada una al final me está representando un parámetro independientemente del número de datos. Entonces, yo como persona de producción o en sí la empresa, ¿cuál creen que es la mejor campana para tener parámetro de producción? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que ustedes dicen, esta me va a representar mejor los datos o en esta los datos están más claros, no están tan dispersos, etcétera, etcétera? Ajá, adelante, Diana. Yo diría que la rosada, porque como dijo usted, es como la más estándar, es la que utilizan más. Ok, perfecto, gracias. No sé si hay alguien más. Brian. Ujú. Tal vez la turquesa celeste por cubrir más valores en la tabla, ¿no? Ok, muchísimas gracias chicos, de verdad que la participación yo la valoro un montón y ustedes dos son súper participativos, entonces felicidades y gracias. Vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Yo en su momento también hubiese dicho algunas de sus respuestas, pero según la ciencia y la estadística, si por ejemplo vemos la celeste, que es la que dijo Brian, vamos a ver que tenemos un rango mucho más abierto. Ven que, por ejemplo, acá está el mínimo y aquí está el máximo. Está bien, bien separadito, lo que nos indica datos más dispersos, o sea, más dispersión, más no tanto centrado. Y así lo vemos también con las otras. Vemos que los límites están lejos y que no están los datos tan agrupados al centro, igual que con la rosada, pero cuando vemos la azul, vemos que los datos o los límites están bien cerquita, lo que nos arroja poca dispersión y que son datos muy cercanos al promedio. Entonces, la respuesta es la azul porque los datos son menos dispersos, lo que significaría que todos los datos que están entre el límite inferior y el límite superior, o el dato más chiquitito y el dato más grande, son muy, muy, muy cercanos al que nosotros vamos a encontrar en el promedio. Entonces, al final no se nos va a hacer tanto despelote, porque cuando los datos son sumamente dispersos y están incluso muy separado el mínimo o el máximo del dato del medio, es un poco más difícil. Entonces, básicamente esa sería la respuesta. Espero que se haya entendido el por qué es la azul, porque tienen poca dispersión, porque no se me pierden tanto los datos, porque están más cerquita del centro. Entonces, muchísimas gracias por la participación. Nuevamente, felicidades por tener esa valentía y por ayudarme. Ok, ahora sí, vamos a ver esta partecita. El valor de error o la diferencia de la confianza
pueden estar repartidos en las colitas que vemos a continuación. ¿Qué es lo que dice ese cuadrito rojo de arriba? El valor de A o el 5% o 0.5, que vendría siendo el nivel de error que tenemos, puede estar distribuido de la siguiente forma. Antes hablamos del 5% que normalmente dejan botadillas las empresas cuando trabajan con 4 sigmas, si no me equivoco, que básicamente ese 5% es la diferencia de confianza o el nivel de error que van a tener las empresas, ¿verdad? O sea, si trabajo 4 sigma, sé que tengo confianza del 95%, pero ese 5% puede representarme un nivel de error. Y eso es lo del ejemplo de aquí. Pero ese 5% no necesariamente tiene que estar ubicado en un solo lado. El total del 5% puede estar en la cola menor, que es la primera que vemos del lado negativo, en la cola mayor del lado positivo, o puede estar repartido, en ambas colas, dividiéndolo por la mitad, arrojándonos un 2,5% a cada lado, el cual es el caso más común. Entonces, de hecho, estas campanas que ven aquí son de GeoGebra, que ahorita vamos a ver los ejemplos ahí. Entonces sí, nada más para que sepan que no necesariamente debe estar acumulado en una de las colas. Estos pedacitos de acá se llaman colas. De hecho, si ustedes lo ven, parecen como una cola de dinosaurio. Entonces, pues sí, puede estar distribuido en cola negativa o cola menor, cola positiva o cola mayor o ambas colas. Ok, el cálculo de probabilidad. Las probabilidades siempre, siempre, siempre se van a trabajar en porcentajes. Las probabilidades siempre se determinan en porcentajes. Entonces, lo que se pretende es calcular el área sombreada de una curva normal mediante la equivalencia que tiene con la tabla de probabilidad de distribución Z. Para verlo mejor, vamos a ver un ejemplo. Para realizar los ejemplos o cualquier ejercicio que nosotros tengamos, vamos a necesitar seguir una serie de pasos para el cálculo de la probabilidad. El primer paso es interpretar gráficamente el área de interés. El segundo paso es determinar el valor Z. El tercer paso es buscar en la tabla de probabilidades, que ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Y el cuarto paso es hacer la suma o resta de áreas para encontrar la probabilidad deseada. Entonces, nuevamente tenemos la formulita, que es que Z es igual a promedio menos nu entre desviación estándar. Entonces, vamos ahora sí con los ejemplos. Súper fáciles. Entonces, supongamos que sabemos que el peso de los o las estudiantes universitarios sigue una distribución aproximadamente normal, con una media de 140 libras y una desviación de 20 libras. Vamos a ir apuntando datos de una vez, que la media que tenemos es 140 libras. ¿Qué es una media? El dato del centro, ¿verdad? Que es como lo vemos ahí, de hecho en la campanita. Vemos que 140 es lo que nos está partiendo la campana a la mitad. Entonces, 140 medias. Y la desviación estándar es de 20 libras. Ahí ya sustituimos la parte de abajo de la fórmula, ¿verdad? Porque vemos que desviación estándar es la partecita de abajo. Entonces ya, 20 libras. Ahora sí, para esta ocasión queremos saber la probabilidad de que los datos sean hasta 150 libras. Profe, ¿por qué ese hasta está esta negrita? Bueno, porque ese hasta nos va a indicar que los valores que nosotros estamos buscando es un valor acumulativo. O sea, que va a ir desde el mínimo, en este caso 80, hasta 150. O sea, todo lo que acumulamos en ese rango, de 80 a 150. Algo más importante que vemos y quiero rescatar de este ejemplo es que dice en el primer renglón, universitarios que sigue una distribución aproximadamente normal. En el momento en el que nosotros leamos o identifiquemos distribución normal, vamos a saber que podemos resolverlo con la tabla de distribución Z, la cual también es acumulativa. Entonces, ahora sí, sustituiremos los datos. Z es igual a x menos nu entre desviación estándar. X viene siendo 150. ¿Por qué? Porque es el dato al que nosotros queremos llegar, es lo que nosotros queremos averiguar. Entonces, X es 150 menos 140, que new era, acuérdense, en promedio, media, etcétera, etcétera.
Entonces menos 140 y como les dije al puro principio, entre 20. ¿Por qué? Porque 20 es la desviación estándar. Ahí lo dice claritito, claritito en el ejemplo. Vemos que esta fórmula o esta operación nos da 10 entre 20, lo cual nos arroja un resultado de 0,5. Siempre hay que llevarlo hasta este punto, hasta los decimales. No lo podemos dejar así en fracción, no, hay que llevarlo hasta los decimales. Ahora sí, vamos a devolvernos y me voy a pasar a la tablita para explicarles cómo funciona. Bueno, quería preguntarles, ¿entendido cómo rescaté los datos? ¿Cómo evidencié cuál era cada dato? Ahí lo dice en el ejemplo, pero sí, todo bien. Ok, perfecto. Súper. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Yorela. Espero que los demás también lo hayan entendido. Ok, ahora sí, Madia, muchas gracias. Voy a presentarles lo que sería la tablita de distribución estándar Z, que es la que vimos al principio. Voy a ver si logro traerlos como por acá. No, ok. Bueno, como ven, yo siempre los tengo aquí para ver quién responde y así, pero acá no los puedo ver. Entonces, si tienen una duda, sería con el micrófono. Entonces, esta va a ser nuestra tabla de valores de probabilidad acumulada para la distribución normal estándar. Como ven por acá, esta tablita, antes de que me pregunten, ya está en la plataforma, es parte del material, etcétera, etcétera. Entonces, como ven acá, la tabla podemos decir que se divide en dos tablitas, que es esa que vemos aquí. Tenemos una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, la tabla está dividida en negativo, que es el lado que está hacia la izquierda, y positivo. Que utilicemos la tabla negativa no significa que la probabilidad vaya a ser negativa, sino que es porque está a la izquierda. Si vamos más arribita aquí en esta misma tablita, recordamos que al final la distribución es un espejo y que la media siempre es cero. Entonces, ¿qué hay a la izquierda de cero? Números negativos, ¿verdad? ¿Y qué hay a la derecha de cero? Números positivos. Entonces, básicamente así es como funciona la tabla. No significa que todo esto ya sea una probabilidad negativa, sino que más bien es negativo simplemente porque está a la izquierda del cero. Está en la cola menor, ¿verdad? Entonces, si nos ubicamos ahora sí, ya reconocimos tabla negativa, tabla positiva. Ahora nos vamos a ubicar en esta filita de arriba, que es la que está cerca de Z. Vemos que tiene 0, 0,1, 0,02, 0,03, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Eso es lo que nos va a significar es la cantidad de decimales. Se los voy a explicar con este primer ejemplo. Nosotros descubrimos que, ay Dios, denme un chance, que vamos a tener 0,5 como resultado. Ese 0,5 es positivo, ¿verdad? Entonces nos vamos a ubicar en la tablita positiva, en la que está a la derecha. Y vamos a buscar 0,5. Voy a ponerlos acá. Voy a utilizar este. No sé si se acuerdan o si alguna vez llegaron a tener un cuaderno en la escuela que traía como las tablas de multiplicar en la parte de atrás, pero uno tenía como que asociarlas. No sé si alguna vez vieron eso o es como muy raro de ver, pero cuando venían las tablas de multiplicar venía como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y arriba también venía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si yo quería saber el resultado de 2 por 5, yo me ubicaba en el 2 hacia abajo y buscaba el 5 y los conectaba. Entonces el resultado que estuviera en la conexión de ambos iba a ser el resultado de 2 por 5. Así básicamente funciona aquí. En lo que es Z, que es esta columna de aquí abajo, vamos a buscar nuestro 0,5. ¿De dónde saqué ese 0,5? Bueno, del ejercicio que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces voy a hacer la tablita más grande, me voy a mover. Acá estoy bien. Entonces, buscamos 0,5. Y ese 0,5, chicos, no tiene ningún otro decimal. No es 0,53, por ejemplo, no es 0,55. ¿Qué pasaría si fuera 0,53? Y es lo que les quería explicar con esta tablita de acá. Si fuera 0,53, nos ubicaríamos en 0,5
y en el decimal que está después del 5. En este caso sería 3. Y así como les expliqué lo de las tablas de multiplicar, funciona igual. Entonces, 0,5. Ya lo tenemos ubicadísimo, ¿verdad? Ahora, 0,53. Me ubico acá y me ubico en el del 3. Entonces, viene aquí, viene aquí, viene aquí, hasta acá. Y luego baja este de acá. Bueno, yo no lo voy a poder subrayar porque no me va a dejar. Pero básicamente así. Entonces ya aquí es donde tenemos esa conexión en el caso de que fuera 0,53. Y eso nos va a indicar que este dato va a ser el que nosotros vamos a usar. Ay, perdón. No, 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 no. Este de acá. Este va a ser el que nosotros vamos a utilizar. Pero bueno, eso es como para que entiendan por qué funcionan estos decimales. Si fuera este 0,67, entonces sería acá el 6 y buscamos el 7 y ya nos ubicamos también, ¿verdad? Pero en este caso, como nada más es 0,5, entonces nos vamos a ubicar exactamente así. Vemos que 0,5 es peladito, que no tiene nada más, no estoy buscando otro decimal. Entonces nos ubicamos en el 0, ¿verdad? Porque es solo un decimal. Entonces estamos acá, 0. Nos ubicamos también en el 0,5. Ay, Dios, no sé qué le está pasando a mi compu, perdón. Bueno, no importa. Nos ubicamos en el 0,5 y descubrimos que es este valor que está acá. Entonces, así es como funciona la tabla de distribución. Ubicamos primero el valor que nos dio como resultado la fórmula, en este caso, por temas de ejemplo, 0,5, y después vemos si es que necesitamos algún valor de aquí arriba. Si fuera 0,51, pues ya no sería este, sino este, y así sucesivamente. Y después nos alineamos y el dato que esté entre la conexión es nuestro resultado. ¿Se entendió cómo utilizar la tabla? Yo sé que puede ser un poquito raro. Creo que yo como que sí me costó un poquitito, la verdad. Ok, pero ¿lo entendiste o necesitas que explique de nuevo? Si gustas, puedes dar una repasadita más. Ok, claro que sí, no pasa nada. Entonces, primero los elementos por los que están compuesta la tabla. Esta tabla grandototota se llega a dividir en dos tablas más chiquititas, que ambas llegan en forma horizontal al 0,09 y en forma vertical, si es negativo del menos 3 al 0 y si es positivo del 0 al 3. Ok, pero ¿qué es lo que pasa? ¿O por qué hay un negativo y hay un positivo? Bueno, tenemos la tabla negativa porque al tener un espejo en nuestra campana y al que el centro de ese espejo sea cero, si nos movemos hacia la izquierda de ese cero, los datos empiezan a ser negativos, como en cualquier serie de datos, como en cualquier número. Antes del cero tenemos menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos infinito. Y después del cero tenemos todos los números positivos que son con los que normalmente trabajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinito también. Entonces ya una vez que reconocimos eso, vamos a reconocer los siguientes dos pasos. Por ejemplo, en la presentación de acá obtuvimos como resultado 0,5. Este 0,5 vemos que es positivo, no tiene ningún menos al frente, el resultado no es negativo. Entonces nos vamos a ubicar en la tabla nuevamente en la positiva y vamos a buscar el 0,5, que es el que está aquí. ¿Ok? Eso está súper bien. Pero ese 0,5 es simplemente eso, no es 0,55 o 0,6 o 0,7. Entonces, como es simplemente 0,5, nos vamos a quedar en la primera fila, que sería la del 0. Este 0 significa no hay nada más allá del 5. Si fuera 0,51, pues utilizaríamos la del 1. Esto no significa la cantidad de decimales, sino directamente significa el número decimal que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si fuera 0,80, sería este de acá, pero si fuera 0,85, entonces este 0,0 ya no sería 0,0, ya sería 0,8. Y como es 85, me ubico en la fila del 5. ¿Ok? Entonces, como este es 0,5 pelado, nos ubicamos en la columna y en la fila y vemos cuál es el dato que está en la intersección de ambos. Bueno, yo veo que este dato que es 0,6915 es el dato que está cuando pegan el 0 y el 0,5. Si, por ejemplo, no hubiese dado 0,
5 y hubiese dado 1,97, por ejemplo, entonces ubicamos el 1,9, que es este de acá, está aquí, como lo ven, y decimos, ok, después del 9 hay un 7. Entonces vemos dónde está el 7, está aquí y ya nos ubicamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si hubiese dado 0,97, este dato, que es 0,9756, ese es el que nosotros vamos a utilizar. No sé si ahora sí quedó más claro. Sí, profe, listo. Sí, Muchas gracias. perfecto. No, hombre, gracias a ti por comunicármelo. La verdad es que es súper importante que entiendan esto. Ok, entonces, una vez entendido esto, vamos a volver a nuestro ejemplo, ¿verdad? Que es el que estábamos trabajando primeramente. Tenemos que el resultado, según ya lo que vimos en la tabla, no va a ser 0,5, ¿verdad? Sino que va a ser 0,6915. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que les dije, que ya esto sería nuestra probabilidad, pero las probabilidades no se pueden este, hacer así, como con decimales, sino que estas siempre se deben representar con porcentajes. Entonces, ¿cómo lo convierto en un porcentaje? Bueno, muy fácil. Agarro la calculadora o si no, así a mente y agarro 0,6915 y lo multiplico por 100. ¿Por qué? Porque la probabilidad siempre va a ser en porcentaje. Eso nos arrojaría, vamos a hacerle en la calcu para no mentirles, 0,6915 por 100 es 69,15%. Es como les expliqué la clase pasada, si no me equivoco, mover las comas o hacerlo en la cálcula, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a seguir y así es. Y ahora vamos a verlo en cómo se hace en GeoGebra, que es mucho más fácil. Esto es muy, muy fácil de encontrar. Nada más van a su buscador de Google. Normal, no pasa nada. Nada más déjenme que cargue ahí un poquitito. Ujú. Y ponen calculador, no, perdón, GeoGebra, probabilidad. Le dan aquí y el primer link que les sale ya pueden accesar, no tienen que descargar nada, es 100% gratis y es importante que sepan utilizarla. Entonces, aquí tenemos esta calculadora de probabilidades. Lo primero es nuevamente identificar lo que nosotros vamos a hacer. Acá tenemos new, luego tenemos desviación estándar y tenemos estos 4 botones de acá, que normalmente nosotros vamos a utilizar nada más 3. Si ponemos el mouse encima, vamos a ver que ya ellos sueltan unos nombres. Por ejemplo, el primero es por la izquierda, este es el intervalo, este es 2 colas y este es por la derecha. Como el ejemplo es hasta, que es lo que dice acá, hasta 150 libras, sabemos que va a ser el primero. ¿Por qué? Porque es el que me va a generar un tope, es el que me va a decir hasta. Según los datos que nos dieron, tenemos que new es 140, la desviación estándar es 20 y en este de acá abajito vamos a poner, ay ya se me olvidó, ¿cuánto era? 120 si no me equivoco. No, mentira, les mentí chicos, no me den chance. Y en ese de ahí abajito se pone 150. 150, si no me... creo que sí, vamos a ver. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ajá. Y en esa bajita se pone 150. ¿Por qué? Y muchísimas gracias a la persona que me respondió. No sé quién fue, pero muchas gracias, súper bien. Ese 150 es el hasta, es el tope, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, es lo mismo que tenemos acá, básicamente. Entonces, tenemos la media de 140, tenemos tanto, la desviación estándar, todos esos datos los agarramos de acá arribita y tenemos que finalmente esa área sombreada o esa Z va a ser 69,15%. Si nosotros nos ponemos a analizar más técnicamente, sabemos que toda esta campana es un 100%. Y eso va a ser siempre, independientemente del ejercicio, independientemente del ejemplo. Toda la campana me va a representar un 100%. Como ven, 140 es la mitad. Entonces, hacia este lado, hacia la izquierda,
es 50% y hacia la derecha es 50%. Entonces, si ven, al final estamos bien porque el área sombreada va un poco más allá del 50%, que es 69,15%, casi un 70%. Entonces ven que pasa el 50%. Hasta aquí es 50 y ya este de acá podemos decir que es 19,15%. Y sumando todo es 69,15%. Entonces, esta área sombreada es eso básicamente. Y quiero agradecer nuevamente a la persona que me respondió porque ya hasta yo estaba perdida. Muchas gracias. Ok. ¿Se entendió ese ejemplo? ¿Se entendió cómo usar la tabla? Si alguno no se entendió, por favor, dígamelo. Ok, perfecto. Ok, me alegra mucho que estén entendiendo. Súper bien. ¿Alguien más me puede confirmar que entendió? Perfecto, muchas gracias. Uy, súper chicos. No, vamos genial, ustedes son súper cargas, entonces todo súper bien. Ok. Esto que yo acabo de hacer en GeoGebra, que ya les enseñé cómo lo pueden encontrar, también lo pueden hacer en Minitab. Es también facilito. Y aquí es el visto de la distribución Z. El circulito que está acá es el valor obtenido de la tabla de distribución Z, el cual indica la posición y posteriormente la probabilidad que ya revisamos, ¿verdad? Eso que yo les acabo de explicar son estas diapositivas. Entonces, este es el paso 3. Buscamos 0.5 en la tabla Z, que equivale a la probabilidad acumulada del 69,15%. Pero ven que primero lo vimos así, en decimales, que eso pues no puede ser, ¿verdad? Después tenemos el paso 4, que para este caso no se debe ni restar ni sumar, ya que se está averiguando la probabilidad hasta 150 libras, o sea, la probabilidad acumulada desde cero hasta esa cantidad. Cuando estamos buscando algo acumulado, no es necesario ni sumar ni restar. Ahora vamos a ver unos ejemplos en el que sí es necesario. Entonces, la respuesta a este ejemplo sería que los datos tienen una probabilidad de 69% o 0,69 que se den hasta 150 libras. O sea, de todos esos estudiantes y universitarios y universitarias, existe una probabilidad del 69% de que sus pesos lleguen hasta 150 libras. Vamos con el ejemplo número 2. Este dice, supongamos que sabemos que el peso de las estudiantes universitarios sigue una distribución aproximadamente normal, con una medida de 140 libras y una desviación estándar de 20 libras. Dice exactamente lo mismo. Para esta ocasión queremos saber la probabilidad de que los datos sean, y aquí es donde cambia, más de 150 libras. Entonces ya no tenemos un hasta, tenemos un más, tenemos un después de 150 libras. Entonces, nuevamente saco la formulita, ¿verdad? Que ya la hicimos. Tenemos el dato, que en este dato el dato que queremos saber es 150, nuevamente, menos new 140. ¿Por qué? Porque es la media entre 20, porque 20 es la desviación estándar, y ahí lo dice clarito. Eso nos arroja 10 entre 20, no podemos dejarlo así, lo buscamos siempre hasta decimal, y eso nos arroja 0.5. Vamos a la tabla de nuevo, que es este mismo procedimiento, nos ubicamos en el valor z, 0.5, en el 0, porque no hay otro decimal después del 5, y en el punto de intersección, ese va a ser el dato que vamos a utilizar, es el mismo, 69,15. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora sí vamos a tener que hacer una resta. ¿Por qué? Porque yo no ocupo saber qué es lo que hay antes, yo ocupo saber qué es lo que hay después. Entonces, para saber qué hay después, vamos a hacer lo del paso 4. Para este caso, se debe considerar que toda el área abajo de la curva es 100%, lo que ya les expliqué, y que la probabilidad calculada es de 69%. Pero esta no es el área sombreada que se especificó desde el inicio. Entonces ya sabemos todo, pero hasta este punto no es lo que nos están pidiendo. Entonces, por lo que se debe restar a 100% el 69%. Y así obtendremos la probabilidad correspondiente del área sombreada, la cual equivale a aquellos datos que estén por encima de 150. Entonces, como les dije, ya sabemos que todo esto es 100, ¿verdad? Ya eso está clarísimo. Todo lo que esté debajo de la campana me representa un 100%. Ya sé incluso que esta parte que estoy pintando en verdecito es 69%, pero yo quiero saber qué hay más allá. O sea, hasta este punto yo todavía no sé lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué hago? Hago la resta. Sé que todo esto es 100 y yo quiero saber qué hay después.
y esto es 69%, entonces agarro 100 menos 69 y eso es lo que nos va a dar el resultado del después de 150, ¿verdad? En ese caso sería 31. Entonces, la respuesta sería, los datos tienen una probabilidad de 31% que sean mayor a 150 libras. O sea, de todos los pesos que vamos a recolectar de los estudiantes universitarios, hay una probabilidad de que el 31% de esos datos sean más de 150 libras. ¿Entendida esta parte? La de restar. Es simplemente eso. Saber lo que ya tenemos porque al final siempre nos va a llevar a ese punto y después restar del 100% que también siempre va a ser 100 y ese va a ser nuestro resultado. ¿Claro o no? Perfecto, chicos. Ok, súper. Súper, muchísimas gracias. La verdad es que ustedes son súper, súper, súper cargas. Yo me acuerdo que cuando yo vi este tema a mí se me confundía un poquito. Pero no, ustedes van súper, súper bien, súper carga. Felicidades. Ok, vamos a continuar. Voy a poner esto. Em, Nada más déjenme mover algo que me está estorbando acá. Ok, ahora sí. Ok, nuevamente tenemos otro ejemplo, otro casito, pero vamos a ver primero cómo hacerlo en este GeoGebra, el ejemplo 2, para no dejarlos ahí como a medio camino. Vamos a cambiar de pantalla y ahora sí. Para el ejemplo 2, como es un más, como es un qué hay después, vamos a utilizar este de acá. Este de acá. Y como ven, prácticamente son los mismos datos. Entonces, este es así. Mm, Entonces en este sí es 140, en este es esto y en este es este. Entonces ven que tenemos exactamente lo mismo. Entonces en new nada más sustituimos por lo que ya tenemos, ponemos la desviación estándar que nos están dando y acá abajito pues ponemos 150, que es el dato que queremos saber qué hay después. Esto si lo hubiésemos visto en la tablita nos hubiera arrojado este 30,85 o 30,85%. Eso está muy fácil. Esas dos en GeoGebra son muy facilitas. Ok, volvamos ahora sí a la presentación para el ejemplo 3. Ok, ok, el ejemplo 3 dice, si están viendo la presentación, perdón, es que me tiró un anuncio como de que no. Sí, ok, muchas gracias. Perfecto. Ok. Supongamos que sabemos, nuevamente, que el peso de las estudiantes universitarias sigue una distribución aproximadamente normal, con una media, de nuevo, 140 libras, desviación estándar de 20. Para esta ocasión queremos saber la probabilidad de que los datos sean hasta de 115 libras. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, sustituimos z es igual a el dato que queremos saber, o sea 115 menos 140, porque es la media y new es medio promedio, entre 20, porque es la desviación estándar. Eso en la calculadora nos da un resultado de menos 25 sobre 20. No nos quedamos ahí, seguimos hasta obtener un decimal y eso es menos 1,25. Esa operación es lo que nos va a dar. Entonces, ahora sí, tenemos que devolvernos a la tabla porque ya cuando llegamos a este punto, que ya la operación, la formulita esté resuelta, es donde nos pasamos a la tablita. Entonces, vamos a pasarnos a la tablita de nuevo. Ujú. Ok, ahora obtuvimos un resultado negativo. Obtuvimos menos 1,25. Entonces, ya no nos vamos a ubicar en este lado de la tabla porque este lado es positivo, sino que más bien nos vamos a ubicar en este lado porque este es el negativo. Entonces buscamos. Ay, perdón, se me hizo muy grande. Ahí más o menos. Ajá. Entonces buscamos menos 1, no va a haber 25, va a haber 2, que es lo que les explicaba. Nos posicionamos acá, menos 1,2. Y ahora sí, buscamos el 5, que está acá. Entonces, vamos. Ujú. Ay, Dios.
acá. Ujú. Entonces, ven, el resultado que nos arrojó es menos 1,25. Pero cuando tenemos dos decimales vamos a ignorar, al menos para el primer paso, el último. Entonces, si ignoramos el último, es menos 1,2. Y después vamos a buscar el último en la parte de arriba. En este caso, el último era el 5. Entonces, ese 5 y este menos 1,2 son los datos que nos van a arrojar el número que nosotros tenemos que usar. Entonces, en este caso, si nos ubicamos acá, sería 0.10,56. Lo que si lo hacemos en, en porcentaje, nos arrojaría este 10,56%, ¿verdad? Porque es solamente multiplicar. Entonces, no tiene mayor ciencia. ¿Qué es lo que pasa con este dato? Y aquí es donde vamos a ver ya paso por paso, qué es lo que les acabo de explicar también. Entonces, menos 1,25 en la tabla, que equivale a el porcentaje acumulado de 11%, en este caso está redondeado, válido totalmente, y que para este caso se debe considerar los valores hasta 115, por, la, por lo que la probabilidad correspondiente es la del área sombreada. Entonces, la respuesta a este dato sería así, fácil, fácil, fácil. Este es como el primero, pero en negativo. El 11%. Los datos tienen una probabilidad de 11% que sean mayor a 150 libras. Entonces, lo que nos están preguntando, normal, en el hasta, hacemos la formulita, normal, vamos a la tabla, lo sacamos, sacamos el porcentaje, lo redondeamos y ya esa sería la respuesta. Entonces, eso está muy fácil, es exactamente igual, pero en negativo. ¿Está claro? No estoy viendo los deditos. Ok, súper. Ah, ¿hay alguien que no haya quedado claro? Ok, creo que para todos está bastante claro y eso me alegra mucho. Eso está muy fácil. Es como les dije, es igual, pero cuando un dato me da en negativo. Eso es como para que sepan buscar pues en la tablita en el área negativa. Ok, ahora sí, el ejemplo 4, que es otro ejemplo que nos va a dar algo distinto. Si pueden ver, es exactamente lo mismo, pero en lugar de un hasta o un más, tenemos un entre. Entre automáticamente es dos datos. Automáticamente significa que vamos a tener dos datos. Entonces dice, para esta ocasión queremos saber la probabilidad de que los datos estén entre 120 y 150 libras. Como tenemos dos datos, vamos a trabajar dos formulitas, Z1 y Z2. Y vamos a sustituir con esos dos datos. Entonces Z1 quedaría 120 menos 140 sobre 20. ¿Por qué 120? Bueno, porque es el primer dato que tenemos. Y Z2, 150 menos 140 sobre 20. ¿Por qué 150? Porque es el segundo dato que tenemos. Obteniendo como resultado de Z1 menos 1 y como resultado de Z2 0,5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí podemos ver básicamente lo mismo. Y aquí, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, como tenemos menos 1 en la tabla Z, equivale a la probabilidad acumulada del 16%. ¿Por qué? Porque así como lo pueden ver, buscamos menos 1 en la tablita, no hay nada después de 1, entonces nos ubicamos también en el 0 y eso nos da 15,87% redondeado a un 16%, ¿verdad? Y en la tablita 2 está en positivo, entonces es el ejemplo que hemos venido trabajando con los primeros, es 0,5, nos ubicamos exactamente igual y nos da 69,15%, redondeado a 69%. Para este caso se debe considerar que todo lo que está que toda el área bajo la curva es 100%, nuevamente, y la probabilidad calculada de ambos valores z, los cuales van a concentrar la probabilidad deseada. Entonces, el valor de z2 es 69% y el valor de z1 es 16%. Así de esta manera se procede a calcular el rango.
Cuando tenemos estos dos valores, vamos a calcular el rango, que fue lo que nos dijo Brian al inicio, la diferencia entre el mayor y entre el menor. ¿Cómo sacamos la diferencia? Restando. Entonces, 69%, que es Z2, menos 16%, que es Z1, dándonos como resultado 53%. Entonces, en este caso, la respuesta sería, los datos tienen una probabilidad de 53% de estar entre 120 y 150 libras. Si nos vamos hacia GeoGebra, ahora vamos a utilizar este de acá, que son como dos paréntesis que engloban algo, que es exactamente lo que estamos buscando. Y en este caso nos aparece este nuevo de acá. Entonces, esto se mantiene porque es el ejemplo que hemos estado utilizando. Y en el primero, que es este de acá, ponemos 120, que fue uno de los datos que nos dio. Y en el segundo ponemos 150, que vendría siendo el otro dato. Y pues acá lo tenemos, ¿verdad? 53% básicamente. Entonces, lo que significa es que todos los datos que obtuvimos de los pesos de las personas universitarias, hay una probabilidad del 53% de que estén entre 120 y 150 libras, que es esta partecita sombreada de acá. La presentación nos dice que esto es uno de los usos más comunes en la tabla de distribución Z, pues en la mayoría de ocasiones se desea saber la probabilidad de los datos entre un valor y otros cercanos a la media o algún valor específico, o bien en algún rango de estudio. ¿Entendida esa partecita? Ese de entre. Siento que ese es el más facilito. Ok, súper, súper, muchas gracias. ¿Alguien más me puede confirmar? Me venían confirmando súper bien. Si no, también me dicen, no pasa nada. Yo con mucho gusto me devuelvo. Ok, gracias, Diana. Brian, Llorela, que me confirmaron. Ok. Jennifer, perfecto, muchas gracias. Fabiola, genial. Me alegra un montón que estén entendiendo. Les repito que ustedes son súper cargas y van a salir súper bien en ese examen, entonces. Ok, entonces, voy a volverles a compartir la presentación y vamos a continuar. Entonces ya sabemos hacer todo lo que sería hasta, sabemos más y sabemos entre, que es como las colitas que vimos, ¿verdad? Ahora tenemos estos ejemplos de por acá. Voy a trabajar dos y los otros dos ustedes los van a hacer. Dice, en una embotelladora de refrescos tiene como media el contenido de 500 milímetros y una desviación estándar de 3. Ahí ya nos están dando los datos. Dice, calcule la probabilidad de que los datos estén hasta 502 mililitros. Entonces, nada más déjenme un toquecito para... aquí. Les voy a dejar de compartir un momento. Sí, creo que... Ya ve, chicos, denme un chance. Z, para ver si se los puedo explicar mucho mejor y que entiendan más fácil. Ok, entonces les voy a volver a compartir y me voy a devolver. Ok, entonces, volviendo, ahora sí, perdónenme. Tenemos para el ejemplo 1 que queremos averiguar, ay, perdón, ya vieron los resultados, que queremos averiguar cuáles serían esos 4 puntos dependiendo de estos datos que tenemos acá. Tenemos que la media o el dato que va a estar en el centro es 500 y que la desviación estándar es de 3. Entonces, que los datos estén hasta 502 mililitros. Entonces, queremos averiguar 502. En ese caso sería 502 500, en fracción, en calculadora, ¿verdad? Si lo vamos a hacer a mano alzada, si no en GeoGebra como ya les enseñé. 502, ¿por qué? Porque la fórmula de Z
es igual a x menos nu entre desviación estándar. Entonces 502 es el dato a averiguar, menos 500, que es lo que ya tenemos ahí arriba, entre 3, y eso nos va a arrojar 0,666666667, pero redondeado es 0,67. Entonces, fácil, nos vamos a la tablita. Incluso en GeoGebra es mucho más fácil, y si lo hacemos a mano alzada tal vez no nos dé un dato tan específico, porque ya les voy a enseñar por qué. Porque normalmente la tabla pues al final también varía, y GeoGebra es una aplicación especialmente diseñada pues para lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar ambos métodos. Entonces, como ya les mostré, cuando lo hacemos a mano alzada es nada más sustituyendo la fórmula normal, ¿verdad? Pero nos da 0,666666667. Entonces, ese resultado de acá sería irnos a la tablita, ya redondeado a dos decimales, 0,67 positivo, nos ubicamos en 0,6 acá y nos ubicamos en el 7, que sería este de acá, ajá, y ya tendríamos de resultado 0,7486, que si lo pasamos a porcentaje es 74,86%. Redondeado tenemos 75. Ok, hasta ahí está bien, está claro si lo hacemos a mano alzada, pero incluso es mucho más preciso, y ya van a ver por qué, porque nos arroja el resultado una vez. GeoGebra. Entonces nos dice que ni va a ser de 500, porque es el punto medio que tenemos. Ay, perdón. Después tenemos 3 como desviación estándar, y aquí abajito el dato que queremos saber es de 502. Entonces ven que aquí nos arrojó exactamente la misma posición de la tabla, y eso nos vendría a representar un 75%. Entonces 75% es la respuesta número 1, acuérdense. Luego, que los datos estén nuevamente hasta 497 milímetros. Entonces lo mismo, es lo mismo, nada más aquí sustituimos 497. Tenemos 15,87%, vamos a ver si es cierto, nos vamos a la tablita o lo hacemos a mano alzada. En este caso sería, según la fórmula, abrimos fracción en nuestra calculadora, ponemos como primer dato 497 menos new, que es 500, entre desviación estándar, que sería 3. Eso nos da simplemente menos 1. Entonces vamos a ver qué nos dio en GeoGebra. 15,87%. Vamos a ver la tablita. Negativa menos 1, simplemente. Y aquí está. 15,87%. Exactamente lo mismo. Entonces, si redondeamos, ahora el resultado sería 16%, el de la segunda. Que los resultados estén en más de 498 milímetros. Entonces, en este caso, vamos a cambiar aquí. Ponemos este, que es hacia adelantito, y hacemos exactamente lo mismo. En más. Entonces es 498, porque es el dato que queremos saber ahora, menos 500 entre 3. Eso nos da nuevamente, pero ahora en negativo, menos 0,67. Vamos a hacerlo acá. 503, pero ahora aquí queremos saber 498. Eso nos da 4,75%. Y si nos vamos a la tablita, como les dije, nos da menos 0,67. Entonces buscamos el menos 0,6, acá está, y nos ubicamos en donde está el 7. Acá. Ajá. Entonces comparamos resultados. En este caso, en GeoGebra ustedes dicen, uy, no, definitivamente no nos está dando igual. No pasa nada. Lo que pasa es que ya GeoGebra ya lo hace todito, ¿verdad? Como les dije. Pero para los que lo hacemos a mano es exactamente igual que como lo hicimos en el ejercicio. Me voy a devolver para que lo vean. Recuerden ese más, ¿verdad?
ese es hasta y este es más. Entonces es exactamente igual como lo tenemos. Sacamos eso, que ya lo sacamos, y ahora lo que hacemos es restar. Es como contradictorio, ¿verdad? Porque en el ejercicio nos está diciendo más, pero vamos a restar. Entonces, vemos que acá, según la tablita, nos dio, ay, perdón chicos, nos dio este 25,14%, que redondeado es 25, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es restar al 100%, ahí en la calculadora igual, no pasa nada. 100% menos 25%, nos da 75%. ¿Qué es lo que nos está arrojando aquí GeoGebra, verdad? Porque este 74,75% se puede redondear perfectamente a 75. Entonces, volvamos. Ay, perdón. Y por último, vamos a ver que los datos se encuentren entre 498 y 501 milímetros. Para esto, si recuerdan, tenemos que sacar Z1 y Z2. Entonces, para Z1 tenemos la fórmula que es exactamente igual. Tenemos lo mismo, ¿verdad? Ahí ya refrescaron el ejemplo. Ahora veámoslo en este. Tenemos que Z1 va a ser 498. Está haciendo la mano alzada, ¿verdad? Menos new, que sería 500, entre 3. Z1 nos da un resultado de 0,67 negativo, entonces menos 0,67. Y Z2 es igual, pero con el siguiente dato, ¿verdad? Que en este caso sería 501. Entonces en la calculadora ponemos 501 y nos da 0,33 positivo. Cuando ya tenemos estos dos datos, lo que hacemos es ubicarlos en la tabla, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a Z1 tenemos 0,67. Entonces lo ubicamos. Menos 0,67 es lo mismo, 25%. Y Z2 es 0,33 positivo. Entonces nos vamos hacia acá y buscamos este 3. Voy a apuntar antes de que se me olvide, este es 25%. Y el del 3 es este de acá, 63%. Entonces, ahora lo que hacemos es restar el mayor menos el menor, lo que nos daría un resultado de, entonces haciendo la fórmula, 63 menos 25 igual a 38. Entonces, aproximadamente entre ambos datos hay un 38% de la probabilidad de que los refrescos tengan un contenido de 498 y 501 mililitros. En GeoGebra hacemos esto de acá, esto se mantiene igual y posicionamos los datos que queremos saber, ¿verdad? Que eran 498 y 501. 498, ay, perdón, y acá 501. Y debería arrojarnos el resultado de una vez. Exacto, acá lo tenemos, 38% básicamente. Y acá están, 75%, 16%, nuevamente 75% y de nuevo 38%. ¿Quedó claro cómo hice este ejemplo? De ambas partes, tanto con la aplicación como con la calculadora. Porque muchas veces no vamos a tener acceso a la aplicación, entonces es importante que lo sepan. Si no quedó claro, díganmelo, ¿verdad? Esto es importante porque ustedes van a tener que hacer los siguientes. Ok, gracias. Súper, 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 súper. Perfecto. Entonces, chicos, como yo sé que yo no les avisé con anticipación que ojalá tuvieran acceso a internet o una calculadora cerca, vamos a hacer lo siguiente. Para ustedes que están acá conectados conmigo, como para los que están viendo la grabación, van a tener la oportunidad de elegir, igual ya ahí vienen los resultados, pero yo espero que lo hagan así de todo corazón, de elegir entre los tres ejemplos que quedan, si no me equivoco. Ah, no, solo queda uno. Ujú. Entonces van a tener que hacer este ejemplito porque de ahí yo no les dije que lo tuvieran a mano, ¿verdad? Entonces lo hacen ahí cuando puedan, antes de hacer el examen, después de hacer el examen, tómenlo como una práctica de examen. Les recomiendo un montón que lo hagan así. Vienen los resultados para que se guíen. Incluso no importa si los ven desde antes,
para que sepan que es a este resultado al que tienen que llegar. Y como les dije, tanto para ustedes que están acá conectados como para los que no, me lo mandan por correo. Lo hacen así, no importa, si quieren me mandan, ¿cuántos son? Cuatro. Ajá, son 4 puntos, me mandan las 4 capturas de acá o en una hojita le toman una foto y me mandan las 4 operaciones que hicieron. ¿Dónde encuentra la tabla de distribución, profe? Ya está en el material, ya está lista. Ahorita que yo habilite el módulo y suba esta grabación, ya les va a aparecer por ahí. Entonces, hagan este ejemplo, me lo mandan por correo, todos, por favor, sin falta. Y no sé si tienen alguna duda, algo que quieran que les explique acerca de el ejemplo u otra cosa de lo que hemos visto. Si no saben que ahí tienen mi correo electrónico, si ahorita no les surge y más bien les surge haciendo la práctica. Y si no, pues me confirman que todo bien, con el dedito como siempre. Llorela, perfecto, gracias por confirmar. Las demás no sé si es que tienen alguna duda. Fabiola, perfecto. Brian, gracias. Jennifer, perfecto. Mariela, Leonel, súper. Jimena y Diana, no sé si les queda alguna duda o no. Perfecto, muchas gracias, Diana. Y Jimena, que no sé si está por ahí. Ok, entonces, pues esto significa básicamente que según los que estamos conectados, el 100% entendió. Estoy súper, súper feliz y súper orgullosa de ustedes, chicos. Nada más para concluir, recordarles el examen, muy importante. Recordarles que ojalá puedan mandarme esto por correo, sumamente importante también. Y que estoy orgullosa, que los felicito mucho y los admiro un montón porque son súper cargas por llegar aquí, por entender esta clase tan bien como la entendieron. De verdad que felicidades. Si tienen alguna duda, háganmelo saber, háganmelo llegar. Y nada más para concluir nuevamente, un aplauso para ustedes porque llegar hasta el módulo 2 y concluirlo así tan excelente no muchas veces es fácil, más por el trabajo y muchas situaciones de la vida que a veces se nos presentan. Entonces, tomar la decisión de empezar esta ruta formativa fue un paso enorme para ustedes y yo se los aplaudo y estoy muy feliz. Entonces, felicidades por eso y sin más que decir, espero que hayan tenido un lunes genial, que sigan teniendo una semana asombrosa, que les vaya súper bien en el examen y nos vemos la próxima semana para iniciar el módulo 3, que está súper, súper fácil. Este de estadística es el que yo siento más pesadillo, pero ya el 3 ya viene siendo mucho de teoría y es materia muy bonita. Entonces, eso sería. Buenas noches, chicos, que la pasen súper, súper bien y gracias por conectarse. Gracias, profe, buenas noches. Buenas noches, Fabiola, muchas gracias.